Buen día, mi nombre es Carla Pacheco, soy estudiante del curso de Economía, mi sección es V28B, mi docente es Miguel Ángel Chumpitazzi y en esta ocasión voy a presentar la tarea 6. La tarea 6 consta de 3 temas, el primer tema es las políticas económicas, el segundo tema hablaremos sobre la política fiscal y el último tema sobre la política monetaria. Bien, empezando por las políticas económicas, tenemos como concepto de política económica al conjunto de normas del Estado para regular y orientar el proceso económico del país. Además, busca crear las condiciones adecuadas para el desenvolvimiento de la política social, la política sectorial y la política regional. Asimismo, la política económica se subdivide en la política fiscal y la política monetaria, también conocidas como políticas de demanda agregada. La política económica busca cumplir con 5 objetivos macroeconómicos que desea alcanzar toda la economía, que son crecimiento económico sostenido, que implica mantener un crecimiento económico en el largo plazo. El segundo es el nivel estable de precios, que significa mantener la inflación en los niveles meta. El tercero es pleno empleo, que busca contribuir a una mayor absorción de la fuerza laboral. El cuarto objetivo es la distribución equitativa de ingresos, y quiere decir que implica reducir la desigualdad económica y la pobreza. Bien, como último objetivo tenemos el balance externo, que significa evitar problemas en la balanza de pagos. Por otro lado, estas políticas también buscan atenuar los ciclos económicos, con la finalidad de contrarrestar los efectos macroeconómicos negativos que se generan sobre la demanda interna o el sector externo. Las políticas expansivas, por un lado, buscan expandir la economía o aumentar el PBI real. Esto conlleva a generar mayores niveles de empleo. En términos de los objetivos macroeconómicos, estas políticas contribuyen al crecimiento económico sostenido y al pleno empleo, pero falla en mantener estable el nivel de precios de la economía. Por otro lado, tenemos a las políticas contractivas o antiinflacionarias. Busca controlar la inflación contrayendo la demanda agregada. Sin embargo, estas políticas generan una caída en el PBI real y un aumento en el desempleo. En términos de los objetivos macroeconómicos, estas políticas contribuyen a estabilizar los precios, pero fallan en lograr el crecimiento económico sostenido y en pleno empleo. Bien, ahora vamos a hablar sobre el tema 2, que es la política fiscal. La política fiscal es un conjunto de acciones gubernamentales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamiento. Del mismo modo, pretenden influenciar en la demanda agregada mediante un plan de actuación de los gastos e ingresos públicos. El ejecutor de la política fiscal es el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, y su misión es diseñar, proponer, ejecutar y evaluar con eficiencia y transparencia la política económica y financiera nacional al fin de alcanzar el crecimiento económico para el desarrollo inclusivo y descentralizado del país. La política fiscal usa el gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía. Existen 2 tipos de política fiscal. La política fiscal expansiva, que busca reactivar la economía, y los mecanismos a usar son los siguientes: aumento de gasto público para incrementar la producción y reducir el desempleo, y reducir los impuestos para aumentar la renta disponible, elevando el consumo y la inversión. Sin embargo, una política fiscal expansiva que eleva el gasto público con reducción de impuestos llevará a una mayor facilidad de déficit fiscal y a la inflación. Por otro lado, la política fiscal contractiva busca controlar la inflación, que se genera por incrementos a ritmos acelerados de la demanda agregada. Por lo tanto, los mecanismos a usar son contrarios a la política expansiva. Bien, respecto a la política fiscal contractiva, tenemos que sus funciones son reducir el gasto público para contraer la demanda agregada y por tanto la producción. Por otro lado, subir los impuestos para disminuir el consumo y así la demanda agregada se desplace hacia la izquierda. Bien, como último tema tenemos la política monetaria. La política monetaria es parte de la política económica que causa
o que usa la cantidad de dinero para controlar y mantener la estabilidad monetaria de una economía. Los principales objetivos de la política monetaria son los siguientes: la estabilidad monetaria, el crecimiento económico sostenido y, por último, el logro del pleno empleo. El BCR toma decisiones de política monetaria dependiendo de las condiciones de la economía. Modifica las tasas de interés de referencia de manera preventiva para mantener la inflación al nivel meta. Los objetivos principales de la política monetaria expansiva son fomentar el crecimiento económico y la creación del empleo, por lo que será el tipo de política requerida en fases de crecimiento o crisis económica. Una política monetaria expansiva reduce la tasa de interés de referencia y también disminuye la tasa de encaje bancaria o incrementa la masa monetaria a través de la compra de deuda en las operaciones de mercado abierto. Por otro lado, la política monetaria contractiva tiene como objetivo controlar la inflación. Por lo tanto, el BCR adopta medidas que disminuyen la demanda de dinero de las familias y de las empresas. Para ello, elevará la tasa de interés de referencia, incrementará la tasa de encaje bancario y reducirá la masa monetaria a través de la venta de deuda en operaciones de mercado abierto OMA. Bien, ahora, como conclusiones finales tenemos las siguientes. La política fiscal son acciones gubernamentales que pretenden influenciar en la demanda agregada. También podemos afirmar que la política fiscal expansiva reactiva la economía, pero puede generar inflación. También la política fiscal contractiva combate la inflación a costa de disminuir la actividad económica. La política monetaria son acciones del BCR que pretende influenciar en la demanda agregada. Y por último, podemos concluir que la política monetaria expansiva reactiva la economía, pero puede generar inflación. Muchas gracias.